Hemos estado hablando acerca de este precioso verso, de este precioso fruto que el Señor quiere producir en medio nuestro, en medio de sus hijos. Gálatas capítulo 5, versículo 22, mis amados hermanos. Gálatas 5, 22. Dice así: pero el fruto, qué precioso ese pero, ¿no? Ese pero o ese más, es un contraste de lo que es nuestra vida en dependencia del Señor. Antes, en el versículo 21 hacia atrás, nos muestra lo triste que es nuestra vida, lo malo, lo perverso que eran nuestras obras. Pero dice, cuando el Espíritu Santo llegó a nuestros corazones, inundó todo nuestro ser, el Espíritu Santo empezó a trabajar en nuestro corazón y entonces Él empieza a formarse en nuestra vida, como el Señor Jesús lo refirió en varias parábolas, como una plantica, ¿cierto?, que empieza a desarrollarse en el corazón desde la semilla y va creciendo, se va manifestando esa vida que el Espíritu ha puesto en nuestros corazones y llega el momento entonces en donde esa plantica también llega a producir un fruto, ¿cierto? Por eso Gálatas dice así, pero el fruto, qué precioso, hermanos, el fruto es una expresión de la madurez. El fruto significa tanto en nuestra vida como hijos del Señor. Ese fruto nos habla de cómo podemos y llegamos a ser incluso alimento también para que otros puedan ser aún abastecidos también de esa vida que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y aún incluso el mundo pueda llegar a percibir esa diferencia, ese fruto, ¿no?, que proviene del manzano. Eso fue lo que sucedió ahí en el Cantar de los Cantares, ¿no? Como la amada del Señor llegó a darse cuenta que el Señor es como un manzano entre árboles silvestres, ¿cierto? Aún el mundo puede llegar a apreciar esa diferencia, ese fruto que hay en la vida de aquellos a los que el Señor les ha dado de su Santo Espíritu. Amén, mis hermanos. Y entonces estos frutos nos hablan acerca de esa obra que el Señor quiere completar en nosotros. El fruto, como decíamos, es la madurez de la iglesia para el Señor. Pablo, en varias otras partes de sus epístolas y aún también Hebreos, nos habla cómo el Señor anhela que su iglesia sea una iglesia madura, que su iglesia sea una iglesia conforme a su corazón, conforme a su vida. Pablo habla acerca de esa sabiduría de la cual la iglesia puede disfrutar en su madurez. Dice Pablo, hablamos sabiduría en medio de los que han alcanzado madurez, y por eso estos frutos son apreciados y aparecen en la medida que nuestro corazón va madurando para el Señor, y como iglesia vamos madurando para el Señor. Nuestra vida en el Señor pasa por ciertas etapas. El apóstol Juan escribe en una de sus epístolas y él identifica, digamos, como esas tres distintas etapas en las cuales él se dirige hacia la iglesia. Él dice, os escribo a vosotros hijitos, ¿sí? Y usa ese diminutivo. Nos identifica en esa primera etapa, digámoslo así, más de nacimiento nuestro, que por supuesto es la etapa que lo cambia todo en nuestra vida. Cuando nacemos, ahora somos hijitos del Señor, ¿cierto? Os escribo a vosotros hijitos, dice el apóstol Juan. Y hay muchas cosas que corresponden en nuestra vida a esa preciosa etapa de nuestra niñez en Cristo, de nuestra infancia en el Señor, de nuestro nacimiento, de nuestra pureza, de nuestros primeros pasos en el Señor, ¿sí? Y esos frutos que empiezan a aparecer ahí, ¿no?, en esas primeras etapas, digamos, que son ese amor, ese gozo, esa paz, porque por ahí también empieza el Señor su obra, por medio del amor, por medio del gozo, trayéndonos su paz, ¿cierto?
Pero luego también el apóstol Juan identifica una etapa un poco más avanzada en nuestra vida, y entonces él se refiere también a los jóvenes: os escribo a vosotros jóvenes. Es decir, ya un poco más de tiempo en el Señor nos va a llevar a comprender algunas cosas un poco más profundas, digamos. Pablo habla acerca de la leche, ¿cierto? Y del alimento sólido, por ejemplo, y todas estas cosas nos hablan cómo el Señor va expresándose cada vez de una manera más profunda. Cada vez que el Señor va haciendo algo en nuestra vida, entonces nos vamos asemejando más a Él en la medida que vamos produciendo estos frutos en medio nuestro. El Señor Jesús dijo allá a sus discípulos: por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Por sus frutos es que conocemos la vida cuando dependemos de la vida del Señor, ¿sí? Y estos frutos son esta transformación que el Señor va haciendo de nuestro corazón, de nuestro entorno, ¿sí? Antes no podíamos amar, ni nos sentíamos verdaderamente amados. Antes, a pesar de que teníamos alegrías momentáneas, no disfrutábamos del gozo profundo y eterno en nuestro corazón. Y antes, por más que buscábamos y anhelábamos de distintas maneras traer paz a nuestro corazón, solamente nos encontrábamos más en guerra y en guerra. A veces esa guerra incluso contra nosotros mismos era la más violenta, nuestra propia guerra interior. Pero como el Señor nos ha traído a su paz, ¿no, mis amados hermanos? Pero entonces llegamos a esos otros siguientes 3 frutos que habíamos dicho, que están tipificados en el candelero, de allá de Éxodo, el candelero que el Señor quiso que su pueblo hiciera como una figura de lo que hoy ya es una realidad espiritual en nosotros, que es su iglesia. El apóstol Juan vio que ese candelero del Antiguo Testamento era un símbolo, era una figura de la iglesia en cada una de nuestras ciudades. Ese es el candelero. Y ese candelero que tenía 6 brazos, ¿cierto? Cada 2 brazos estaban unidos por una manzana, y esos son como las manzanas del centro, ¿cierto? Y son las manzanas o estos frutos que aparecen aquí en la parte central de esta lista, los siguientes 3 frutos. Podríamos decir que el Señor, al haber dividido, digámoslo así, estas 3 triadas, ¿cierto? Nos está hablando acerca de esos frutos que Él puso: 3 en un brazo, 3 en otro brazo del candelero y 3 en la unión, en el centro, en la caña donde se unían los brazos, ¿cierto? Todo esto es muy significativo para nosotros hoy día, porque vemos la realidad de esto hoy en medio nuestro, ¿sí? Y entonces podríamos decir que estos 3 brazos también se corresponden, digámoslo así, con esa etapa de la que el apóstol Juan habla acerca de la juventud, ¿cierto? Un poco de más, digámoslo así, madurez en el Señor nos lleva a seguir profundizando más en el fruto que el Señor quiere expresar por medio nuestro. Y por eso esos frutos son, digamos así, un poco más avanzados, como es la paciencia, por ejemplo, que estuvimos considerando en la oportunidad anterior. La paciencia ya es un fruto que se desarrolla en la medida que entendemos lo que el Señor quiere al juntarnos, al hacernos uno, ¿sí? Por eso esas manzanas estaban uniendo los brazos. Los otros frutos están, digamos, pues en cada uno de los brazos, pero estos 3 frutos están uniendo 2 brazos en la caña central, ¿cierto? Y dice allá cuando leíamos en Éxodo que esa unión era de una sola pieza y era de oro. Por eso aquí este fruto es del Espíritu. Para que haya madurez en la iglesia, se necesita que el Señor desarrolle nuestra paciencia, ¿cierto? Nuestra benignidad, que es lo que quisiéramos con la ayuda del Señor hoy tratar un poquito más, al menos tangencialmente, masticar un poquito esta benignidad y la bondad, ¿sí? Estos 3 frutos, la paciencia, la benignidad y la bondad, si nos damos cuenta, están desarrollados en un entorno de comunión, ¿sí? Para que haya unidad, para que haya comunión como el Padre, como el Señor le pedía a su Padre allá en Juan en el capítulo 17, Padre, que sean uno, ¿cierto? Como tú y yo, que sean uno en nosotros. Ahí está esa manzana de oro, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el mundo crea
ese es el fruto. Por sus frutos los conoceréis. El mundo se va a dar cuenta que hay algo distinto en nosotros en la medida que en nosotros el Señor pueda desarrollar y mostrar su paciencia, su benignidad, su bondad. Estos, mis hermanos, deben ser los frutos que unen, que sustenten, que soporten, como decía ya en el Antiguo Testamento, nuestra comunión en Cristo, ¿sí? La madurez de la iglesia no es una madurez artificial o externa, académica o intelectual. La madurez corresponde verdaderamente con la transformación de nosotros como hijos de Dios a esa vida del Señor, ¿sí? A que podamos producir esa paciencia. Una iglesia madura, cuando somos hermanos que vamos madurando, entendemos que tenemos que desarrollar la paciencia, ¿sí? Entendemos que tenemos que desarrollar esa benignidad y esa bondad. Amén. Por eso estamos, hermanos, tratando y viendo un poquito estos tres frutos del centro. Y llegamos hoy con la ayuda del Señor a la benignidad. Quisiéramos mencionar algunas cositas muy, como decimos, muy tangencialmente acerca de la benignidad. Como nos damos cuenta, la benignidad es justo ese fruto que está en el centro de esta lista, ¿cierto? Está en el exacto centro en donde se producen los demás frutos. La benignidad tiene a su derecha 4 frutos y a su izquierda otros 4 frutos. Y este es la benignidad. Lo que está en el centro es lo que le da equilibrio, digámoslo así, a todo lo demás. Lo que está en el centro es aquello que va a ayudar tanto a un lado como al otro, ¿cierto? Lo que le va a dar, digámoslo así, peso, ¿cierto? Lo que en física se denomina así como el centro de gravedad, ¿cierto? Es ese fruto que le da esa balanza, ese peso, esa ecuanimidad, digámoslo así, a todo lo demás. Los demás frutos, ¿sí? No podrían, digámoslo así, quedar tan balanceados si no existiera ese centro, esa masa que los hace estar, digámoslo así, equilibrados, ¿cierto? Y esa es la benignidad. Entonces, quisiéramos, hermanos, referirnos un poco a esa benignidad, ¿sí? La benignidad, hermanos, nos hace entender un poco desde la historia del Génesis algo que ha sucedido en el corazón del ser humano. La benignidad es algo, digámoslo así, más profundo que solo lo bueno, ¿sí? La benignidad es algo más interior, digamos, que la bondad. Vamos a ver que la bondad es el efecto, digámoslo así, hacia el exterior de la benignidad. Para que haya bondad, primero se necesita la benignidad, ¿sí? Y decíamos que esto nos hacía poner un poquito los ojos en el Génesis, solo para recordar a los hermanos, porque mis hermanos recordarán un misterio que está ya narrado en el Génesis. Nos habla la Biblia, la palabra del Señor, que en el jardín del Edén había 2 árboles muy especiales, distintos a los demás árboles. Uno, por supuesto, era el árbol de la vida, que era justamente el árbol que estaba en el centro del jardín. Esa vida quiere decir que ese árbol manifiesta o representa, expresaba la vida por el Espíritu de Dios, que el hombre debería haberse alimentado de esa vida. Si el hombre se hubiera alimentado de esa vida, hubiera entonces tenido en su corazón todos estos frutos que provienen de esa vida del Espíritu. Y entonces hubiera producido también la benignidad, hubiera, digámoslo así, degustado la benignidad, la hubiera llevado a su interior y su corazón hubiera sido un corazón benigno, o sea, el ser humano hubiera sido un ser benigno como lo es la naturaleza de Dios. Nos vamos a dar cuenta que la benignidad es algo que está en el carácter de Dios y por lo tanto, entonces el Espíritu Santo pues va a producir todo lo que es de Dios en nosotros y Dios es benigno, ¿sí? Pero había otro árbol
Y ese árbol tiene, digámoslo así, algunos elementos que podrían llegar a confundirnos o a engañarnos, como de hecho fue así en el Génesis, porque tiene algunos elementos que si nosotros no alcanzamos a distinguir bien lo uno de lo otro, podríamos pensar que son la misma cosa. Por eso decimos que la benignidad es algo más profundo que lo solo bueno. En ese otro árbol misterioso que había en el jardín del Edén, era un árbol que el Señor lo llama así, ¿no? Dice que la sabiduría o la ciencia, la sabiduría del bien y del mal, ¿sí? Y esa palabra bien empieza, digámoslo así, a ser muy, digámoslo así, como anhelada también en el corazón, porque el bien ciertamente es algo que proviene de Dios. El bien, pues es todo lo bueno, ¿sí? Solo que como nos damos cuenta en esa figura del Génesis, hay un bien que no proviene necesariamente del árbol de la vida, sino que proviene del árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y del mal, y que además, si comiéramos nosotros de ese árbol, curiosamente nos va a llevar a la muerte. Uno podría pensar, bueno, que si nosotros comiéramos del árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y del mal, pues que nuestro fruto debería ser entonces sabiduría, ciencia, discernimiento de bien o obras en bien y seguramente también obras del mal. Pero fíjese que el resultado de alimentarnos de ese árbol no es otro sino la muerte. Así que hoy día el ser humano que aún todavía no tiene el Espíritu del Señor en su corazón, todavía tiene esa capacidad por cuanto comió de ese árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y del mal, de adquirir todas estas cosas, sabiduría, ciencia, entendimiento, ¿cierto? Por eso es que no toda la ciencia, por ejemplo, necesariamente ha sido inspirada o descubierta, y me refiero a la verdadera ciencia, o sea, la ciencia que está en la naturaleza, que fue puesta por Dios en la creación, con su inteligencia, dice la Biblia, dice que el Dios creó la tierra y los cielos con su inteligencia. Esa es la ciencia, esa es la verdadera ciencia que hay en la creación. Y fíjense que no necesariamente todas las personas que descubren cosas que el Señor puso en la creación son necesariamente hijos de Dios. Aún los mundanos, ¿cierto? Que no tienen al Señor en su corazón, todavía tienen sabiduría, tienen ciencia. Aún todavía ellos pueden hacer bien, ¿sí? Incluso aún personas que no reconocen a Dios, porque una cosa es no recibir todavía al Señor, otra cosa es estar decididamente en contra de Dios y aún negarlo. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar una larga lista de científicos, de sabios, de filósofos, ¿cierto? Que están en contra de Dios, que son ateos. Y algunos incluso más allá son anticristianos, porque, bueno, una cosa ya triste es ser ateo, ¿cierto? Pero otra cosa más profunda en el corazón, contraria al Señor, es ya estar en contra de Cristo, de su Hijo, ¿cierto? Y aún así, como decíamos, ese fue el árbol que hoy día el ser humano, aún que no recibe al Señor, podría llegar a producir todos esos frutos. Aún fíjense, hermanos, que el juicio entre lo que está bien y lo que está mal todavía está en capacidad de ser entendido por una persona que todavía no tiene al Señor en su corazón. ¿Por qué? Porque se alimentó de ese árbol. Entonces, haciendo un poquito más de foco para llegar al punto que estamos tratando hoy, podríamos decir que aún el bien, ¿sí?, hace parte de esa otra naturaleza. O sea que hay un bien que aunque es bien, porque incluso es el Señor mismo el que le da esa categoría de bien, de bueno, ¿sí? No todo lo bueno necesariamente proviene del Espíritu, de la vida del Espíritu. Hay un nivel de bondad, digámoslo así, que es una bondad exterior, que es una bondad proveniente de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza, de la máxima capacidad que puede haber en el ser humano para llegar a hacer o a considerar lo que es bueno, lo que está bien. Entonces, ¿cuál es
la diferencia entre lo simplemente bueno, entre el simple bien, ¿sí? A ser una persona benigna, o sea, a la benignidad. Ahí hay una diferencia que es muy profunda, porque la benignidad, hermanos, no es algo que hacemos, la benignidad es algo que somos, ¿sí? Es algo que el Señor ha puesto por su vida en nosotros, en nuestros corazones. Nosotros podríamos llegar a hacer algunas veces el bien, otras veces incluso el mal, pero digamos que muchas veces hiciéramos el bien, ¿sí? Pero la benignidad es la transformación a un corazón que anhela el bien constantemente, que ese bien proviene de una vida superior, que es la vida del Espíritu, la vida de Cristo en nosotros. Hacer todas las cosas con esa motivación de hacer bien al otro. Siempre un corazón puro, digámoslo así. Un corazón que aún pone el bien del otro por encima del propio. Todo eso está implicado en la benignidad. La benignidad no es algo que uno se pueda quitar y poner, como en cambio hacer bien o hacer mal sí podría llegar a ser así. La benignidad, cuando florece, cuando aparece ese fruto en nuestro corazón, hermanos, nos transforma para que todo aquello que hacemos, lo pequeño, lo grande, lo hacemos para bien, ¿cierto? Nuestra visión cambia. La benignidad hace que a todas las circunstancias nosotros estamos ahora en capacidad de verle el bien, ¿sí? Como el Señor, que aún de los males el Señor podía sacar bien. Eso es característico, digámoslo así, de ese fruto. Eso es lo que sucede en el corazón cuando cuando en una persona aparece la formación de esa benignidad en el corazón, ¿sí? Lo bueno no deja de ser bueno, pero a veces no llega a ser benigno. Benigno es la transformación del corazón, ¿cierto? Y entonces cuando ya somos benignos, vamos a poder expresar esa benignidad, ¿cierto? En esa bondad, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante si el Señor nos concede el tiempo. Quisiera, hermanos, entonces poder tomar un pasaje que nos ayuda a comprender cómo es tan distinta la benignidad de lo simplemente bueno, irracionalmente bueno y aceptado por nosotros. Cuando el Señor Jesús en Mateo, en el capítulo 5, empieza a hacer esta enseñanza, hermanos, transformó la historia, transformó la conducta, la moral, la ética de toda la humanidad. Cuando el Señor Jesús aquí da este sermón, nos hace como humanidad darnos cuenta de cómo nosotros con nuestro mayor esfuerzo y con nuestra mayor intención de hacer el bien, no alcanzamos a tocar el corazón del Señor y no alcanzamos a llegar a esa benignidad que solo produce su Espíritu en nosotros. Aquí el Señor habla y esa enseñanza es una enseñanza absolutamente disruptiva para toda la filosofía, aún para la religión, porque el Señor aquí no estaba enseñando y no solamente estaba diciendo estas palabras para gente pecadora o gente que estuviera alejada de Dios, no. Aquí el Señor estaba hablando todas estas cosas aún para personas que querían hacer el bien y hallar el bien y que amaban la Biblia y que querían seguir sus preceptos. Por supuesto que también habían pecadores y habían personas contrarias a Dios en este monte, allí sentado escuchando la palabra, porque esta palabra es una palabra para toda la humanidad. Pero aún, hermanos, para estas personas que estaban buscando la verdad, se daban cuenta que el mayor fruto que ellos podrían llegar a producir no era un fruto ni siquiera parecido a lo que el Señor decía. Y aquí vemos claramente, nítidamente, lo que es la benignidad producida por el carácter, por la vida, por el corazón del Señor Jesús, que es lo que Él va a expresar aquí, y aún el mejor discernimiento del bien, que también estaba en el otro árbol, solo que no tenía todavía la vida del Señor. Entonces quisiera ir a este pasaje que está Mateo capítulo 5, versículo 38 del Evangelio de Mateo, ¿no?
Dice así, dice el Señor Jesús, oísteis que fue dicho, es decir, claramente estas eran palabras externas para las personas, no eran palabras que habían todavía, digámoslo así, nacido de la profundidad del corazón, sino fue algo externo. Y ahí empieza a haber ya mucha diferencia entre lo bueno y la benignidad. La benignidad proviene de la vida interior, del árbol de la vida eterna, que es el Señor Jesús morando en nuestros corazones. ¿Sí? Y el oísteis que fue dicho es lo que produce el árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal con el que Satanás llegó a engañarnos. El diablo, nosotros, por engaño del diablo, llegamos a pensar que podríamos llegar a producir lo mismo que el árbol de la vida sin necesidad de depender de la vida de Dios. Y ese es el gran engaño con el que el diablo todavía engaña a muchos, diciendo que no es necesario recibir al Señor Jesús en el corazón para tener una vida plena, para tener una vida llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad. ¿Cierto? Pero ese es el mayor engaño. Entonces aquí el Señor empieza a hacer ese paralelo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y podríamos decir que eso es bueno, que eso es justo. ¿Es justo pagar ojo por ojo y diente por diente? Es lo más justo que hay. Es lo más equilibrado que hay, según nuestro mejor intento de sabiduría y de comprensión. Hasta la venida del Señor, esto era lo más justo, lo más bueno, digámoslo así, que podía entender el ser humano. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Cierto? Eso es lo bueno. Eso podríamos decir que es apenas la medida de lo bueno, ¿no? Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, ese es el otro árbol. Ese es el fruto que proviene del otro árbol. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esta es la benignidad. La benignidad no puede, hermanos, está incapacitada de depender del otro árbol. Sus frutos no solamente son buenos, sino que además son benignos. Es decir, Él no está en el centro. Aquel que hace lo bueno, normalmente detrás de eso bueno que hay, siempre va a experimentar un nivel de satisfacción propio, porque ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal justamente fue un fruto que usó el diablo para que nosotros nos independizáramos de Dios, de la vida de Dios. Es decir, viviéramos una vida individual o separada de lo que piensa Dios, de lo que quiere Dios, de lo que anhela Dios, de cómo es Dios. Tomamos nuestro propio camino, es decir, empezamos a vivir para nosotros mismos, por nosotros mismos y para nosotros mismos. Y entonces lo que hacemos bueno, lo hacemos bueno, pero si eso bueno es bueno para nosotros. Si aquello a lo que nosotros denominamos bueno no es bueno para nosotros, probablemente no lo vamos a tomar, no lo vamos a hacer. ¿Sí? En algunos casos, como dice Romanos, alguien osara, dice, morir por el bueno, ¿cierto? Es decir, en algunos casos nosotros, sin la vida del Espíritu, pudiéramos llegar a hacer un bien en favor de alguien sin que necesariamente a nosotros nos vaya bien, pero digamos que no nos vaya mal, ¿cierto? Esa es la condición para nosotros, digámoslo así,
catalogar lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Pero la benignidad, hermanos, al provenir de la vida del Espíritu, es capaz de negarse su propio bien, aún de enfrentar algún mal para sí mismo, si ese mal llegara a representar algún bien para el otro, ¿sí? Por eso aquí el Señor decía, ¿no? Todos estos ejemplos que acabamos de leer. Dice que el que quiera ponernos en pleitos para quitarnos la túnica, dice que le demos también la capa. ¿Por qué? Porque esa benignidad es así. Busca el bien para el otro. Aunque tengamos nosotros que desprendernos de nuestro propio bien, de nuestro propio buen parecer o buen juicio de determinada circunstancia o situación, lo importante es el bien para el otro. Hermanos, si el Señor no hubiera sido benigno, ¿en dónde estaríamos nosotros hoy día? Si el Señor solamente hubiera sido justo, todavía nosotros no disfrutaríamos de su vida. Pero el Señor Jesús fue el primero que hizo esto. Dios mismo, al ser benigno, es el primero que ha dado testimonio de estas cosas. ¿O acaso no fue a Él al que le herimos primero en una mejilla? ¿No fue a Él al que le despojamos aún de sus propios vestidos? ¿Cierto? Así es el carácter del Señor. Y esa es la verdadera benignidad. La benignidad tiene en su centro al otro, ¿cierto? No mi propia vida, sino la vida del otro. Eso es verdaderamente ser benigno. Entonces dice así el versículo 43. Oísteis que fue dicho, mira esto, amarás a tu prójimo. ¿Es bueno amar al prójimo? Sí, ciertamente es bueno amar al prójimo. Y aborrecerás a tu enemigo. Eso todavía está dentro del juicio de lo que es bueno o malo, ¿cierto? Pero yo os digo, esto es algo diferente. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien, y esto es lo que es la benignidad. Haced bien, proviene de la misma palabra que usa el verso allá en Gálatas. Es Crestos, no sé si estará bien exactamente pronunciado en griego. Esa benignidad en griego, curiosamente, es Christos, se parece a la palabra nuestra de Cristo, ¿cierto? Haced bien, o sed benignos a los que os aborrecen. Fíjese que si solamente pudiéramos hacer bien o mal, aquí probablemente alguien podría hacer, bueno, si está bien, y vamos a hacer el bien para lo que está bien. Pero si está mal, no vamos a hacer el bien para lo que está mal. No vamos a procurar el bien para aquellos que están mal. Pero fíjese que ese es el entendimiento humano, esa es la sabiduría humana. Todavía no es el fruto del árbol de la vida. El árbol de la vida dice así, haced bien a los que os aborrecen. Eso es ser benigno. No importa si este bien va a ser bien para los que incluso nos aborrecen. Cuando somos benignos no tenemos otra manera de actuar, no tenemos otra manera de pensar, no tenemos otra manera aún de ver las cosas. La persona benigna, hermanos, cuando es benigna, incluso va a entender por qué esta persona aborrece. Tal vez incluso hasta va a orar, porque sabemos que nosotros también antes aborrecíamos sin causa. ¿Sí? Una persona benigna, su luz está nublada, por eso no puede ver el bien. Por eso en todo lo que ve siempre va a rescatar el lado malo de las cosas. Y no es que el lado malo de las cosas no exista, de hecho existe. Pero cuando vemos el lado malo de las cosas, estamos en el mismo árbol donde también está el bien. Las dos cosas son tan similares, provienen de la misma naturaleza. Aún las personas del mundo pueden juzgar bien lo que está bien y lo que está mal, pero nosotros los cristianos que tenemos la vida del Espíritu, aún en donde hay mal, nosotros rescatamos el bien que el Señor quiere hacer, ¿sí? En todas las cosas. Si las circunstancias son difíciles, nosotros vemos lo bueno que hay en esa circunstancia para acercarnos al Señor, para aprender más del Señor, darle gracias al Señor, ¿sí? Cuando hay abundancia, cuando hay escasez, dice Pablo, en todo Él
se siente satisfecho, ¿sí? Cuando estamos en el otro árbol, cuando hay escasez, renegamos por lo que falta, ¿sí? Y cuando hay abundancia, aún seguimos viendo lo que nos falta. Cuando hay un buen gobierno, vemos el lado malo que pueda llegar a tener el, entre comillas, buen gobierno. Y aunque hubiera un gobierno perfecto, como sucedió en el cielo, cuando la benignidad no se ha formado en nosotros, vamos a encontrar razones para no ver el bien, sino para volverlo mal. ¿Sí, mis hermanos? Qué precioso es ver con los ojos del Señor, con esos ojos benignos, ¿cierto? Sí es cierto que las cosas no están perfectas, pero hay algo de bien y le damos gracias al Señor por eso, ¿sí? Y aún aquel que las está haciendo mal, si tuviéramos la oportunidad, le seríamos benignos, ¿cierto? No le pondríamos zancadilla para que se terminara de caer, sino al contrario, le mostraríamos nuestro amor, ¿cierto? Hermanos, ese es el Señor Jesús. Solamente un hombre nos ha mostrado esta diferencia. Los demás hombres solamente nos mostraron la diferencia entre el bien y el mal, pero el Señor Jesús nos mostró lo que es una persona benigna. Él es la benignidad misma de Dios. Entonces dice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen aún. ¿Por qué? Porque Él es benigno y no puede actuar de ninguna otra manera. De ninguna otra manera. Ni siquiera puede hacer el mal para los que lo aborrecen o para los que lo persiguen. Nosotros como iglesia algún día, mis hermanos, si el Señor forma esto en nosotros, también vamos a tener este fruto en nosotros, ¿cierto? Que también vamos aún a orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. No les vamos a difamar, no les vamos a ridiculizar, no vamos a hacer memes groseros, etcétera, todo lo que hoy día sucede en el mundo para vengarse del otro, para estar en contra del otro. No, ahora en nosotros habita la vida de Dios y Él quiere producir esa benignidad, aún para los que son contrarios aún a nosotros. Aún, hermanos, tenemos que decir que para los que aún son contrarios a nuestra fe, el Señor quiere que seamos benignos, que hagamos el bien para estas personas, ¿cierto? Claro que para hacer eso no es un ejercicio exterior, no es solamente un modal lo que el Señor va a formar en nosotros. Para que esto se dé, tiene que transformar nuestro corazón entero. Dice así, para que seáis hijos de vuestro Padre. O sea, lo que está diciendo aquí el Señor es que nuestro Padre es así y que probablemente estos que hoy día nosotros señalamos de que nos persiguen y de que nos aborrecen, a veces se nos olvida que nosotros en otro tiempo éramos los que perseguíamos o éramos los que aborrecíamos o eran los que hacíamos mal y que fue porque otros nos amaron primero, que otros oraron por nosotros y que nuestro Padre primeramente fue benigno para con nosotros. Vamos a ver esto ahora más adelante en un pasaje en la epístola de Pablo a los Romanos. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. ¿Y cómo es nuestro Padre? Benigno. ¿Y por qué? Dice así, dice que hace salir el sol solo sobre los buenos. No, perdón, dice que hace salir el sol sobre malos, Señor, pero también con los malos, Señor. ¿También vamos a ser buenos con los malos? Sí, porque nosotros no solamente somos buenos, nosotros somos benignos, ¿cierto? Señor, vamos a hacer salir el sol también sobre buenos y malos nosotros cada mañana. ¿Somos nosotros la luz de la tierra? Sí, y vamos a hacer que nuestra luz irradie también a los buenos y a los malos. ¿Y que hace llover sobre justos e injustos, Señor? Así de benigno es nuestro Padre. Y esa vida con la que nosotros fuimos engendrados proviene de nuestro Padre, como está implicado obviamente entre Padre e Hijo. Quiere decir que la vida del Hijo provino de la vida del Padre y por tanto el Hijo se parece al Padre, ¿cierto? Tienen el mismo ADN, digámoslo así, hablando más naturalmente. Dice el versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, eso es bueno, eso es el bueno. Eso está en el otro árbol, el bien, lo bueno. Claro que debemos amar a los que lo aman, pero aún las personas sin el Señor no aman a los que los aman.
Eso es apenas lo bueno, pero la benignidad dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Esa perfección habla del fruto. ¿Sí? Esa perfección es lo que adorna, digámoslo así, ese árbol. A veces nos pasa, por lo menos a mí me pasa acá en mi casa, ¿cierto? Que hemos sembrado algunas maticas, algunos arbolitos, en donde tengo a veces que explicarle a los hermanos cuando vienen, tengo que decirles, hermano, este es un árbol de manzana, ¿cierto? Y de cierta manera, en parte me avergüenza porque tengo que decirlo porque no tiene ninguna manzana todavía el arbolito, ¿cierto? Pero si ese arbolito tuviera manzanas, no tendríamos necesidad de explicar que realmente es, solo que todavía no, pero llegarán algún día, ¿cierto? Entonces, esto es lo que es perfecto. La perfección es cuando el árbol está cargado de su fruto y es evidente para todos de qué vida, qué alimento produce. Entonces dice así, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, porque esa perfección proviene del árbol del que nos hemos alimentado. Qué precioso que esta perfección no proviene de nosotros mismos solitos ni abandonados a nuestro propio esfuerzo, sino que es nuestro Padre el que es perfecto y por eso, porque nosotros somos hijos y tenemos la vida de nuestro Padre, es que podemos llegar a esa perfección y esa perfección es la benignidad. Y por eso ese fruto está ahí en el centro de todo, ¿cierto? Porque los de un lado y los del otro lado se equilibran en esa benignidad. Hermanos, si quitamos la benignidad de en medio de nuestro, del testimonio de la iglesia, ¿qué nos queda? ¿Cierto? Nos puede llegar a quedar una institución humana solamente, pero una vida más profunda necesita la expresión de esa benignidad. Cuando nosotros somos benignos, es decir, tenemos este corazón para con los demás, esa benignidad, hermanos, es capaz de transformar todo el entorno y todas las otras personas. Cuando tú te encuentras con una persona benigna, aunque tú no lo seas, tú lentamente vas a terminar aceptando esa vida que habita en la otra persona. Por eso quería leer aquí Romanos, ahí un versículo más, mis hermanos, antes de terminar acá, para ver esto tan precioso, tan misterioso, pero que cuando uno lo lee así a raíz de estos versos, encuentra el entendimiento, digámoslo así, la coherencia que tienen estos versículos, cómo se muestra. Romanos capítulo 2, ¿no? Y leamos el versículo 4, sin embargo, aquí está hablando nuevamente de algo parecido, de lo que hablaba allá en Mateo 5, ¿cierto? Dice que el justo juicio de Dios, ¿cierto? Entonces llega el versículo 4. Vamos a leer directamente ese versículo. Yo sé que los hermanos tienen ahí el contexto más inmediato. Dice así: o menosprecias las riquezas de su benignidad. O sea que en la benignidad que es de Dios, porque ese su es del Señor, de Dios. Y dice que esa benignidad tiene unas riquezas. De cierta manera, eso está implicado en la benignidad, porque cuando tú eres benigno, tú das de todo lo que tú tienes. No solamente estamos refiriendo a esa parte más material o exterior. No es eso lo más profundo. Esa riqueza es que tú das esa benignidad, eso bueno. Como leíamos en Mateo, aún el que quiera tomar tu capa, mira, toma, aquí está también mi capa. El que quiera tomar la túnica, toma, también está. Esta es mi capa. Y la persona se va a dar cuenta que hay una vida distinta en ese hombre, ¿cierto? Que hay una vida distinta en ese ser. Porque eso es una riqueza. La benignidad es una riqueza que disfrutan los otros. Cuando tú eres benigno, estás haciendo que los demás disfruten de esa riqueza de la benignidad.
que es tu propio ser, tu propia vida dándose por los demás, ¿cierto? Poniendo las cosas buenas en función de los demás. Y dice así: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la de Dios, su benignidad, te guía al arrepentimiento. Mire qué precioso lo que produce la benignidad. ¿Qué produce la benignidad de Dios? Arrepentimiento. ¿Sabe cuál fue la forma en la que el Señor hizo que nosotros nos arrepintiéramos en su presencia de todo lo mal que habíamos hecho y de todo nuestro corazón que estaba en contra de Él, rebelde para Él? ¿Cómo hubiéramos nosotros humanamente tratado de corregir el corazón de alguien que está en contra nuestra, que está en pecados, que se ha desprendido de aún de todo lo que queríamos dar? Eso fue lo que hizo Dios. Dios puso todo a disposición del ser humano. ¿Y qué hizo el ser humano? Rechazó todo lo que Dios le había dado y rechazó a Dios mismo y se puso contra Dios. ¿Sí? Es decir, pecó. Ahora Dios quiere que ese ser humano se arrepienta y vuelva a Dios. ¿Y cómo lo hizo Dios? Mostrando su benignidad. Su benignidad fue la que nos dio al arrepentimiento. O sea que cuando nosotros nos dimos cuenta que a pesar de que nosotros estábamos lejos de Dios, que nos habíamos apartado, que nos habíamos perdido, que habíamos desperdiciado todo lo que Él nos había dado, que lo habíamos menospreciado, que lo habíamos denigrado, etcétera, que lo habíamos ofendido, y aún así Dios puso la otra mejilla. Nos dio aún más de lo que nos había dado antes, ¿cierto? Hizo salir el sol sobre nosotros que éramos los malos. Hizo igual que lloviera sobre nuestra propia maldad, ¿cierto? Entendemos y nos damos cuenta que verdaderamente necesitamos arrepentirnos porque Él es un Señor benigno. Cuando nosotros leemos la lista de estos fundamentos de la obra de Cristo allá en Hebreos, ¿cierto? Que nos habla acerca de los rudimentos de Cristo. El primero es arrepentimiento, ¿cierto? El arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? De la fe en Dios, de los bautismos, de la imposición de manos, ¿cierto? Y así hasta llegar al final de los tiempos, empieza esa lista de los rudimentos de Cristo con el arrepentimiento. Pero para llegar a ese arrepentimiento, el Señor usó su benignidad. No usó su juicio, ¿cierto? No usó su juicio porque si hubiera usado su juicio, no hubiera oportunidad, no hubiera habido oportunidad para que nosotros viéramos una vida distinta a la nuestra, un juicio distinto aún al del maligno, ¿cierto? Gracias al Señor, hermanos, que fue por su benignidad que llegó el arrepentimiento a nuestra vida. Y eso mismo, mis hermanos, pasará también con nosotros. Nos vamos a dar cuenta que aquel que nos quería antes llevar a pleitos, si nosotros nos mostramos benignos, esa persona se va a dar cuenta que hay algo distinto y que hay algún error en él, ¿cierto? Que hay algo que no encaja en esa ecuación. Que para quitarnos la túnica no tuvimos que hacer un gran forcejeo, sino que por el contrario ofrecimos más de lo que la persona quería de nosotros. Aquel que nos aborrecía, si nosotros vamos a ser benignos con él, no va a encontrar a quién seguir aborreciendo, porque no tendría causa de aborrecer a alguien que es benigno para con nosotros. Y entonces ahí, mis hermanos, ahí va a suceder que las personas van a ser alumbradas con esa luz que proviene del fruto de la benignidad en nosotros, el fruto de Cristo en nosotros, en esa benignidad. Entonces, mis hermanos, eso verdaderamente es un poco ya más avanzado en nuestra vida como iglesia, cuando se produce esa benignidad. Quiera el Señor que podamos caminar por esa senda. Como decíamos, en nuestras propias fuerzas llegamos hacia mucho a hacer lo bueno para con los buenos. Pero si le pedimos al Señor, hermanos, con fe,
Él ya mora en nuestros corazones y entonces si le damos permiso que Él exprese su benignidad en nuestro corazón, Él nos va a hacer florecer y fructificar de esta manera. Amén, mis hermanos. Gracias al Señor. Muchas gracias al Señor que podemos tocar estos versos así muy tangencialmente, pero que el Señor pueda llegar a ser los profundos en nuestros corazones. Gracias a todos mis hermanos.